Hola, bendiciones, ¿cómo están? El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa hora. Qué placer y hermoso privilegio compartir con ustedes esta palabra de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar qué es lo que teníamos nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Am, Porque muchos de nosotros pensábamos que antes éramos más bendecidos, mejores, pues realmente no teníamos nada. El tener a Cristo es tenerlo todo. Y ahorita vamos a comenzar a hablar sobre esto. ¿Cuál era tu vida y mi vida sin Cristo? Porque lamentablemente muchos en este tiempo aún siguen extrañando su vida pasada. Y nos vamos a la palabra y vamos a estar ahorita tratando de, hermanos, predicar la palabra con denuedo, sin temor y sin temblor, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. En este día tan hermoso que hizo el Señor, que casi no hay sol, pero hace algo de frío. Aleluya. Desde aquí, desde el Valle Central de California, reciban un fuerte abrazo. Dios me les bendiga a todos los que se están añadiendo en esta hora, donde estaremos escudriñando las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Aleluya. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Saluditos. Vamos a comenzar a hablar este tema poderoso que yo sé que es de parte de Dios para cada uno de nosotros, y vamos a estar hablando mi vida sin Cristo o mi vida pasada sin Cristo, porque muchas veces pensamos, no tengo nada, Señor, solo te tengo a ti. Entonces lo tienes todo. Vamos a comenzar a leer las Sagradas Escrituras y vamos a estar yendo a Efesios 2, gloria al Señor. Efesios 2 se lee honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los pecados de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gracia, amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en esta hora, Señor eterno, tu palabra, Señor, ha sido leída. Padre, seas tú, Señor, dándonos el denuedo de tu palabra, Señor. Que puedas, Señor, ejecutar esta palabra, que puedas, Señor amado, en esta hora, predicarla sin temor y sin temblor, Señor. Pase un carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino que todos y cada uno de nosotros seamos edificados a la luz de ella, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor que estamos escudriñando en este día habla sobre que sin Cristo, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo era tu vida? Porque muchos de nosotros en este momento quizás sentimos que nuestra vida no es nada, que está vacía, pero es mentira. El enemigo muchas veces viene y te engaña. No es cierto. Tú no estás vacío, tú no estás vacía. Tú tienes a Cristo, y si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Tú estás lleno de Dios, y por lo tanto estás lleno de Cristo. Por lo tanto lo tienes todo. Aleluya. Y vamos a ir desglosando la palabra. Amén, para irla entendiendo, porque sin Cristo realmente no teníamos nada, y en este momento somos súper bendecidos, aunque quizás no tengas todo lo que tú desees, pero Dios siempre ha provisto todo aquello que tú has necesitado. Así que dice la palabra del Señor en Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados.
Cuando nosotros estábamos en el mundo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que teníamos muerte espiritual. Éramos personas viviendo a como venía la vida, pero no éramos personas vivas en el espíritu. En este momento, tú ya sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Y aunque quizás a veces antes en el pasado sí sabías comportarte, cómo dirigirte, pero no conforme a la palabra. Dios les bendiga. Miren qué dice la palabra en el 2, en el punto número 2, que es lo que teníamos sin Cristo. Éramos dominados por el mundo, y eso lo miramos en el versículo 2, los cuales tú anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos a dónde se encuentran los potestades? En el segundo cielo. En ese cielo que tú dices, ay, qué bonito cielo azul, que no sé qué, que las galaxias, todo eso. Bueno, ahí se habitan los demonios. ¿Y qué es lo que gobierna este tiempo? Son los espíritus inmundos, los que están en el aire. Por eso atamos y reprendamos todo espíritu inmundo contrario al de Jehová y lo lanzamos fuera a lugares secos y desiertos por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Antes nosotros éramos dirigidos por esos demonios. ¿Sabes por qué? Porque teníamos toda la puerta bien abierta, todo el acceso para que ellos pudieran operar en nosotros con un espíritu de ira, espíritu de enojo, espíritu de cualquier cosa de lo que tú antes te movía, de lo cómo tú te proyectabas a la vida o cómo vivías tu diario vivir conforme al día a día. Porque muchas veces aún seguimos así, viviendo conforme venga el día, no planeando nuestra vida para agradarle a Dios. Y antes cuando nosotros andábamos en el mundo, ¿qué dice? Que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dominaba el mundo, nos dominaba. Y si miramos aquí también en este punto, podemos mirar que el dominio era directo de Satanás a nuestra vida. Era directo del padre de mentiras, del que nos engaña, que nos miente y que nos dice, hey, haz esto, nadie se va a dar cuenta. Di esto, nadie se va a dar cuenta que no es verdad. Di una mentira, no hay problema. Entonces estábamos guiados, ¿por qué? Por Satanás mismo, que es el que está rigiendo el mundo aún en este tiempo, porque la palabra bien lo dice, que antes vivíamos en delitos y pecados, y cuando una persona en el delito y pecado es regida por Dios, no, es regida por Satanás. Y podemos mirar aquí la palabra de Dios en el punto número 4, que es en el versículo número 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás éramos. Ya no lo somos, ¿verdad? Ya no somos esos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios, regidos por nuestro Padre Celestial, aleluya. Gloria al Santo de Israel. Y podemos mirar en este versículo número 3 que estábamos dominados por nuestra carne. Sí, por nuestra carne, aunque yo sé que hay muchas personas que les falla en esa área, que siguen dominados carnalmente. Los varones les pasa mucho que cuando pasa una mujer muy bonita, aunque estén casados, la siguen con la vista, están pecando en su corazón. Las mujeres, pues yo no sé cuáles sean sus áreas más que predominan, pero muchas veces es la envidia, muchas veces es el chisme, muchas veces es la contienda, la riña, muchas veces... Hermanas, ¿sabes? Desde el principio estaban hablando de que las mujeres no pueden predicar porque eso eran mujeres que hablaban en momentos que no se tenía que hablar. Y tenemos que aprender, dice la palabra, que aún las personas necias, cuando aprenden a callarse, pasan a ser contados como sabios. Entonces, antes nos regíamos como lo que sea que se nos venía a la boca, lo hablábamos. Así fueran rayos y centellas, culebras, alacranes y todo, ¿verdad? Y ahora no. Ahora sabemos cómo hablar, sabemos escuchar. Bueno, espero que todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos regimos como el mundo. Ahora caminamos en Cristo y somos imagen y semejanza de Él. Somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Es la única manera que el pueblo, que el mundo entero puede mirar a Cristo a través de tu vida y de la mía, de nuestro comportamiento, nuestro diario vivir. Podemos mirar aquí que nosotros ya no somos dominados por la carne. Bueno, y si lo eres,
tienes que romper con eso, porque todo está en tomar una decisión y comenzar a tener una disciplina en no hacerlo, en mirarte, observarte, tratar de cambiar ciertas áreas, porque muchas veces comenzamos, Señor, este año yo te voy a servir, levántame, úsame, Señor, haz esto conmigo, pero tú no te dispones tampoco, no trabajas en las áreas que el Señor te está diciendo cada año, cámbialas, 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 y sigues queriendo agradar a Dios viviendo a tu manera. Entonces es algo que nunca lo vamos a lograr porque seguimos viviendo carnalmente y es lo que Dios no quiere. Los que vivían sin Cristo vivían manejados, manipulados por mismo Satanás, por esos espíritus inmundos que andan en los aires. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a saber comportarnos. Dice la palabra del Señor que éramos hijos de ira. Y podemos mirar ahorita en el versículo, aquí en el 12, dice la palabra del Señor, cómo estábamos sin Cristo, en el 12. ¿En qué tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo? Antes tú no tenías esperanza de una salvación eterna. Antes vivías por vivir, no te importaba porque decían, no, se muere, le vamos a hacer un domenario. ¿Para qué? Para sacarlo del purgatorio. Eso no existe. Eso no existe. Y lamentablemente, ¿saben qué? Hay una noticia corriendo por todos lados y es que no es cura, no el sacerdote, el que es el Papa, quiere cambiar la Biblia porque no les gusta cómo está. Entonces van a mejorar la versión. ¿Ustedes se imaginan? O sea, van a cambiarlo a su manera. Hermanos, tenemos que aprender la Biblia. Tenemos que aprender qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Porque va a haber momentos que vas a tener necesidad de escuchar la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios, y ya no va a haber quien te la predique. Porque el mundo está horrible, está cambiando a pasos agigantados y nosotros queremos seguir de la misma manera, viviendo de la misma manera. Dios quiere un cambio, Dios espera de ti algo mejor. No nos quedemos sentados, hagamos el cambio en este tiempo. Esta es la hora, este es el tiempo. Dice la palabra del Señor aquí mismo en este versículo 12, que vivíamos sin esperanza. Vivíamos sin esperanza. Ahora me da tristeza cuando miro personas, hermanos, aún en la iglesia, aún sirviendo, aún en un ministerio poderoso, aún, hermanos, que no tienen esperanza. Que yo los miro con una tristeza, con una desesperación, con ganas de no vivir. Hermanos, pero muchas veces no hemos entendido que nuestro vivir es Cristo y nuestro morir es ganancia. Pero mientras nos mantengamos trabajando para la obra del Señor, que decía Pablo, él no sabía ni si mejor se quería morir o mejor quería vivir, decía, porque también era necesario que él se quedara para poder predicar el evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros nos consideramos necesarios aquí en la tierra? Señor, pues no sé si me quisiera morir pronto, porque realmente estoy trabajando en tu obra y estoy haciendo tu voluntad, que mejor déjame un tantito, ¿no? Porque necesito seguir predicando tu evangelio. Ya no vivimos de la manera que antes vivíamos. Antes caminábamos sin fe, sin esperanza y sin Dios en un mundo donde no hay esperanza. ¿Saben que este mundo solamente está regido por Satanás? ¿Y qué es lo que te vende el mundo? Si tú no te vistes de esta manera, no te toman en cuenta. Si tú no hablas de esta manera, tú no eres nadie. Si tú no estudias, tú no eres nadie. Si no tienes este carro, tú no eres nadie. Si no tienes esta casa, no eres nadie. Si así es lo que el mundo te mete en tu mente. Y tú piensas, es que yo no tengo la posición de fulanito, de fulanita. Yo no soy nadie. He trabajado tanto, me esfuerzo tanto y no tengo nada. No. ¿Sabes qué tienes? Tienes a Cristo, y si tienes a Cristo lo tienes todo. Esas personas que tú miras que quizás dices, wow, algún día quisiera ser como él, como ella, valen exactamente lo mismo que tú. La sangre del Cordero dio el mismo sacrificio por él, por ella, por ti. Así que, ¿por qué nosotros nos empeñamos, hermanos, en vivir de la manera que el mundo vive? Si nosotros, hermanos, tenemos que aprendernos a contentarnos con lo que el Señor nos ha dado, a vivir una vida
en paz, tranquila, sabiendo que el Señor no para siempre dejará caído al justo, que su simiente no mendigará pan. El Señor es fiel, el Señor es verdadero, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Por lo tanto, no puedes vivir sin esperanza. Tienes que tener fe, tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que saber con todo tu corazón que todo lo que la palabra dice es verdad y de cierto se cumplirá, y que las promesas de Dios son para sus hijos. Y si tú eres su hijo, si tú eres su hija, de cierto esas promesas son para ti y se cumplirán. Solamente sigue perseverando en su camino. Hoy el Señor me hablaba en la mañana y me decía: Maribel, hay mucha palabra que yo le he declarado a mi pueblo. Hay muchas promesas que vienen en camino, pero no perseveran en ellas. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Qué? Sí, no están moviéndose por fe. Y yo me quedé tratando de entender lo que él me estaba diciendo. ¿Y sabes por qué me decía eso? Porque cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Él tuvo que actuar por fe. Hay mucha gente, hay muchas personas esperando la promesa de Dios, esperando que una palabra se cumpla, pero no están perseverando. Dice, es que el Señor dijo que me iba a levantar. ¿Qué está esperando? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Te estás preparando? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la Biblia? Es que el Señor me dijo que me va a dar esto, que Él va a hacer esto, que me va a sanar. ¿Lo creíste? ¿Te estás preparando para recibir el milagro? ¿Cuándo fue que Dios lo llevó a la tierra prometida? ¿Cuándo fue? Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. ¿Quién tenía que actuar ahí cuando la palabra fue soltada? ¿Quién es el padre de la fe? Todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para creerle a Dios y avanzar? Persevera. Esa palabra el Señor me la dijo en la mañana y de hecho la compartí en el grupo de la iglesia, en el grupo de Messenger que yo tengo de la iglesia, y les decía, tenemos que perseverar. El Señor me dio esta palabra en la mañana y me dijo, hay mucha promesa que yo he dado a mi pueblo, pero no están perseverando. Pregúntate, ¿estoy perseverando o sigo caminando en la vana manera que vivía antes, mi caminar de antes, viviendo carnalmente? Si dice la palabra de Dios que ya no tenemos que seguir de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos que ir, hermanos, cambiando de mente a una mente de Cristo. Ya no seguir con una mente reprobada, una mente cautiva a los delitos y pecados. Ese es el tiempo, esa es la hora que la iglesia persevere, que se levante, que camine, que crea lo que el Señor ha dicho, porque de cierto vendrá, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo ejecutará en tu vida. La bendición que Él ha dicho que te dará, viene. La sanidad que Dios te ha dicho que por sus llagas has sido sanado, sanada, viene. Que el Señor dijo que te va a levantar, el Señor te va a levantar, pero tú ¿qué estás haciendo? Persevera, persevera, sigue adelante. Y podemos mirar en el versículo 12, que ya con ese voy a terminar para no extenderme más, que estábamos leyendo aquí en el libro de Efesios 2:12. Que andábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza y sin fe. Sin Dios, hermanos, no éramos nadie, no teníamos nada. No sé ni por qué estoy hablando sobre la profecía que el Señor me dio, pero yo estoy segura que a alguien que el Señor le ha prometido esa palabra es para ti. Persevera. Estás esperando el cumplimiento de esa palabra que Dios te ha dado, pero no estás perseverando. Persevera. Y el Señor, hermanos, cuando Él está en nosotros, todo lo cambia. Tú no te imaginas quién era yo. Yo no me imagino quién eras tú. Pero lo que sí sé es que Dios cambia las vidas, que Dios restaura los corazones, que Dios venda las heridas, que Dios sana, que rompe las cadenas. Cuando andábamos en el mundo, tú te imaginabas que un día ibas a llegar a ser la persona que eras hoy. Una persona que ama, que perdona, una persona que aunque llora, sufre, sigue avanzando. Hermanos, Dios en nuestra vida lo es todo. Yo no sé cómo tú o cómo yo lo logramos de llegar a ser cristianos cuando antes
Vivíamos en una vida sin esperanza, una vida sin Dios, una vida vacía, sin esperanza de tener ningún futuro en ningún lado, porque no teníamos esperanza de salvación eterna. Dios nos preservó, Dios nos guardó tantos problemas. ¿Saben que tantos problemas que tú has tenido en tu vida era para llevarte al borde de la muerte, al suicidio, la desesperación? Pero Dios en su infinita misericordia te ha guardado. El Señor en su infinita misericordia te ha sacado del lodo cenagoso. Ya no peques más. Ya la pasada vana manera de vivir, déjala atrás, sigue adelante, persevera. Este es el tiempo y esta es la hora de que la iglesia de Cristo camine en la palabra, que le crea a Dios, no solamente que diga, sí Señor, amén, aleluya, yo te creo, pero nuestro caminar dice otra cosa. Nuestro caminar, nuestra perseverancia en el Señor habla más que nuestras propias palabras. Por muy fuerte que tú hables, por muy fuerte que prediques, por muy fuerte que tú grites, tus hechos hablan por ti. Y muchas veces nuestros hechos gritan más fuerte que nuestras palabras. Y es por eso que tenemos, hermanos, que tener testimonio, que guardarnos. El enemigo quiere ensuciarte, pero no lo va a lograr. El enemigo quiere que todos te vituperen, que te señalen, que te critiquen, que murmuren de ti para que tú tengas un mal testimonio y no avances. Pero yo te voy a decir algo, y no sé para quién es esta palabra, porque no sé ni por qué la estoy diciendo, pero sé que es para alguien. Dios va a salir al encuentro de esa persona que te está difamando. Dios, Jehová, su diestra de poder, su diestra de justicia se va a levantar a tu favor. Así que no dejes de avanzar. Siento un gran dolor en mi corazón porque sé que a alguien la están persiguiendo. Están haciendo de su vida un show. Están hablando de ti, pero mira, hay un Dios que te está mirando tu sufrimiento. Hay un Dios que está mirando el señalamiento. Eres bienaventurado, dice la palabra, cuando por mi causa te vituperen y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Sigue adelante, sigue avanzando, no te detengas. El Señor está contigo como poderoso gigante y derrotará en breve a todos tus adversarios. Aleluya. Dios me les bendiga. Dios me les guarde, les amo en el amor de Cristo y sigamos siempre adelante, agarrados de las manos del Señor, porque apartados de Él nada podemos hacer. Recuerda, tú y yo somos una nueva criatura en Cristo, aleluya. Dios me les bendiga y miren que ya llegó mi amor. Les amo. Nos miramos, ¿qué será? El lunes, ¿verdad? Porque ya hoy es viernes. El lunes a la misma hora. Compartan, hermanos. Yo sé que esta palabra se va a hacer de bendición a cada uno de los que escuchamos, que hemos sido hermanos instruidos en el Evangelio, que quizás a veces hemos llegado a la conclusión de que no tengo nada, lo tienes todo, porque Cristo es tu todo. Dios me les bendiga. Les amo en el amor de Cristo y sigamos adelante. Aleluya.